Aquel día, muy a diferencia del resto de semana, había comenzado con un cielo nublado que sirvió como antesala a una molesta llovizna. En las calles de Brown River, la vida se esforzaba por aparentar una cierta normalidad, pero no así ocurría en la zona de trabajo en las instalaciones del túnel de condensación. Eve lideraba un atareado equipo de 16 personas, quienes no daban abasto con todo lo que tenían que reparar. No había un solo ingeniero por cuya frente no rodaran pesadas gotas de sudor o cuyas manos no se estremecieran ante la cercana presencia de mercenarios armados. Eve Crawford intentaba no pensar en ellos. Se presionaba a sí misma a ignorar la afilada mirada que alcanzaba su espalda desde el asiento en el que reposaba el herido señor Isaacs. La expresión de aquel hombre le inquietaba en extremo. Sus ojos, fríos y sin alma, le recordaban la amenazante mirada de una víbora presta para asesinar. De rato en rato, la joven ingeniera miraba por encima de su hombro solo para toparse con el congelante aspecto de Marcus Isaacs, quien lucía un arma de alto calibre entre sus manos. A la altura de lo que parecía ser un palco, oculto tras el quebrado ventanal, esperaba al Dr. Wells, cuya ancha silueta dibujaba una sombra siniestra que observaba todo en silencio. El ambiente se cernía como un mal presagio, como la cuenta regresiva en el reloj de una bomba. Eve tenía que suprimir el temblor que agitaba sus manos. Fingía no sentir la más mínima señal de temor para así tranquilizar a su equipo, quienes de por sí ya demostraban estar al borde del pánico. Todos sabían muy bien lo que pasaría si la máquina se activaba en su estado actual, y por más empeño que dedicaran en repararla, no contaban con el tiempo ni los recursos necesarios para conseguir una segunda prueba exitosa. Mas, sin embargo, las armas que respaldaban el mando del Dr. Wells dictaban otra cosa. Eve se enderezó y masajeó sus hombros, mientras el titánico pilar que conectaba al túnel con el techo de la base parecía escupir hilos vaporosos por su cuenta. Paseó la mirada por la cantidad de personas que se movían en la sala para luego notar cómo a la distancia, de entre un relajado grupo de hombres armados, brotaba la delgada figura del cabo Samuels, volviendo de su permiso. Sus ojos se cruzaron con sincronía mientras una tierna sonrisa se esforzaba por brotar en los labios de Eve. Pero él no mostró mayor emoción. Se detuvo brevemente a contemplar el rostro de su amada, salpicado de sudor y aceite, para luego negar con la cabeza mientras adoptaba un porte inquieto y nervioso. Algo malo ocurría con él, algo que sin saber qué era, lograba estremecerla aún más que la amenaza silente del señor Isaacs. De repente, el pesado ambiente del lugar comenzó a vibrar al compás de susurros y chismes que corrían de boca en boca encontrando su origen en unas órdenes dictadas desde un radioteléfono. «Señorita Crawford», dijo Marcus Isaacs, llamándola desde su asiento. «Deje de hacer lo que sea que esté haciendo y acompáñeme a la sala de control. El Dr. Wells quiere verla». Eve no respondió. Pasó saliva pesadamente y asintió con nerviosismo. «Las cámaras», se repetía mentalmente. «Ya repararon las cámaras». Ella soltó su cautín y se quitó los pesados guantes de trabajo mientras avanzaba hacia la mano que le extendía el señor Isaacs. Sus ojos volvieron a buscar al cabo Samuels, esperando encontrar algún alivio, alguna señal de esperanza. Pero él parecía haberse desvanecido en el aire sin dejar rastro alguno. Ella apretó la boca y endureció el gesto, sacando con ahínco el humor que le había heredado a su padre. Tenía miedo, por supuesto, pero aún así enfrentaría las consecuencias de sus actos sin darles el gusto de suplicar. Pasó de largo ignorando al señor Isaacs y enderezó su postura para luego marchar por los pasillos, como una condenada a muerte. El pesado vehículo que transportaba al coronel Patterson llegó a la planta eléctrica arrastrando consigo el aire de la tormenta.
Le había tomado mucho en llegar. El sol apenas si conseguía levantarse sobre el horizonte y aún así, para él, ya era demasiado tarde. Tenía la leve esperanza de que los demás oficiales encomendados a la supervisión de la base tuvieran un tanto de calma y le permitieran a Eve el defenderse. Sin embargo, la lentitud y torpeza con la que su conductor había guiado el recorrido le daba a entender que Jefferson Wells buscaba todo lo contrario. Bradley le había gritado, insultado e incluso amenazado con arrestarlo si no hundía la suela de su zapato contra el pedal del acelerador. Pero a pesar de esto, el joven tras el volante se negaba a violar las leyes de tránsito en una miserable excusa por mantenerlo lejos de la estación. Una vez el vehículo se detuvo en el estacionamiento, la pesada puerta se abrió con una patada que dio paso a la afanada sombra de Bradley Patterson, quien corrió hacia el interior de la central eléctrica sin responder saludos ni cordialidades. Su reloj de pulsera marcaba 6:15. Las gotas de la llovizna le golpeaban el rostro con ligereza y la presión en su pecho agitaba su pulso con tormento. Los pasillos de la planta eléctrica eran fríos, silenciosos y alargados. Pero aquella mañana en particular, todo parecía ser un ansioso evento que presionaba por reventar. Todos los empleados de la planta se movían como hormigas inquietas mientras diferentes tipos de órdenes se dictaban desde varios puntos del lugar. Mas nada de esto le importó al coronel, quien se abrió paso como un rompeolas furibundo. Alcanzó la puerta de un ascensor y sin esperar al inepto escolta que le perseguía, puso su identificación frente a un pequeño escáner que soltó un pitido antes de habilitar el tablero de control. El coronel respiró cual toro en embestida mientras las brillantes puertas del ascensor lo separaban del resto del mundo. No podía dejar de pensar en la mirada de odio que Adrian le había lanzado antes de salir de su casa. No era capaz de murmurar siquiera aquella promesa que se suponía debía mantener. Apretó los puños como si quisiera golpear a alguien mientras armaba mentalmente una justa defensa a favor de Eve. Tras unos interminables minutos, el ascensor se detuvo y abrió sus puertas frente al nervioso desorden que se había apoderado de la base, lo cual le daba a entender que, fuera lo que fuera que grabaron las cámaras de seguridad, había impactado a todo el personal. Ellos llevaban trabajando bajo tierra durante años, y aún así, nunca presentaron cuadros de estrés o ansiedad. Y ahora, todos parecían haber perdido la cabeza. Los pasos del coronel se movieron como relámpagos y su presencia pasó desapercibida por los corredores, privándolo de percatarse sobre la falta de militares en la base y el exceso de guardias que merodeaban en cada esquina. Avanzó como si nada ni nadie pudiera detenerlo y llegó a empujar a unos técnicos que habían cometido la imprudencia de atravesarse en su camino. Refunfuñó como oso con rabia y evitó la mirada de quienes lo rodeaban, concentrándose plenamente en la misión que le competía en el momento. El coronel Patterson le dio un empujón a la puerta y entró a la sala de control con un airado regaño brotándole de la boca. ¡Wells!, gritó Bradley, a la vez que sus pasos se frenaban del todo. Ah, coronel, respondió con fría calma el científico. nos honra con su compañía. La insultante sonrisa de Jefferson Wells apareció en su rostro, despertando en el militar un enojo que solo pudo ser controlado, luego de que sus ojos se percataran de la presencia de Eve, sentada frente al señor Isaacs, quien le apuntaba con su arma. ¿Qué significa esto, Wells?, preguntó el coronel con furia. Significa que hemos descubierto la verdad, respondió Wells con ligereza. Uno de sus soldados consiguió reparar el sistema de vigilancia y adivine con qué nos topamos. Jefferson Wells presionó el botón de un control que activó la reproducción de un video en uno de los monitores de la sala. Ahí, frente a los ojos del sorprendido Bradley Patterson, se manifestaba la grabación de seguridad en una de las zonas cercanas a los ductos. Se podía ver a Eve guiando a los demás empleados a una zona segura.
Pero luego, tras su espalda, aparecía el hombre en el traje de contención, con una mancha de sangre caliente rodándole por el pecho y la espalda. En el video, ella reaccionaba con temor hasta que el extraño, herido de muerte, retiraba de su semblante la visera oscura que le cubría. El rostro de Adrian y el de Eve se encontraban con notoria sorpresa y tras un preocupado abrazo, la joven ingeniera guiaba al herido detective por los ductos que daban a las zonas de carga. Un gélido estremecimiento se apoderó del cuerpo de Bradley. Su mente no conseguía procesar lo que sus ojos veían y su corazón golpeaba con alterada culpa, repitiendo en su conciencia: le disparaste a Adrian, mataste a tu mejor amigo. Es solo un video, respondió el coronel en un murmullo. Son pruebas que pueden ser alteradas. Su voz pareció debilitarse, negando que el hombre del video era Adrian Crawford. Puede ser, coronel Patterson, respondió el Dr. Wells, ampliando el arco de su sonrisa hasta pronunciar sus pómulos. Pero también hay pruebas que llegan a ser irrefutables. Las palabras del viejo científico dieron paso a la entrada del escolta que había manejado para Bradley. El joven avanzó por la sala, pasando de la fulminante mirada del coronel, y le entregó al Dr. Wells la delgada grabadora que llevaba en el bolsillo. Jefferson no dio espera y reprodujo con deleite la conversación que el coronel Patterson y Adrian Crawford habían sostenido horas atrás, como si supiera que aquello terminaría siendo su carta de triunfo. Yo no sé usted, coronel, pero esto suena a una fuga de información, dijo el Dr. Wells mientras guardaba la grabadora en su abrigo. Esto, sumado a los registros de entradas, creo que todo pinta muy mal para ustedes. ¿Qué registro de entradas?, preguntó Bradley Patterson, conteniendo las ganas que tenía de golpear al científico. Verá, mis técnicos, explicó el Dr. Wells, lograron recuperar los datos de las entradas de la madrugada pasada, y según esos registros, el terrorista que nos atacó entró a las instalaciones utilizando la identificación de Eve Crawford. La voz de Jefferson resonó ásperamente, mientras que su mano señalaba con agravio a la joven ingeniera. «Eso es una mentira», respondió Eve, a la vez que se levantaba de su silla. «Tengo la identificación conmigo. ¿Cómo podría habérsela dado a ese sujeto?» La mano del señor Isaac se apoyó con fuerza en el hombro de Eve, forzándola a sentarse nuevamente. «Ahórrese las excusas, señorita Crawford», dijo el Dr. Wells, mientras cojeaba hacia el coronel. «Estoy seguro que todo esto será suficiente para encerrarlos por, ¿qué? ¿30 años, coronel?» «¿Quién se cree que es, Wells?», replicó Bradley mientras lo encaraba airado. «Yo soy la autoridad aquí. Yo represento al ejército. Yo soy...» El Dr. Wells levantó la mano y apuntó su acusador dedo hacia el rostro del militar. «Usted no es más que un estorbo. Cree tener la autoridad suficiente para detenerme, pero no es así. Nunca ha sido así». El Dr. Wells movió la mirada hacia la insignia que colgaba de la solapa del coronel y la arrancó de un tirón para luego arrojarla contra el suelo. «Escolten al coronel y a la señorita Crawford a la sala de juntas, para que acompañen al resto de los conspiradores», agregó el Dr. Wells, refiriéndose a los demás oficiales designados a la base. «¿Cree que lo permitiremos?», preguntó Bradley. «¿Cree que lo dejaré acusarme de traición y sacarme del camino como si nada?». «¿Y qué hará al respecto?», preguntó el señor Isaacs, mientras apuntaba su arma hacia la nuca de Eve. ¿Pondría en riesgo la vida de su protegida? ¿Sería capaz de eso? El coronel Patterson dudó notoriamente, mientras se congelaba al instante. No movió un músculo y se limitó a sostenerle la mirada a Eve sin saber qué decirle. No los dejes, tío», le dijo ella. «No dejes que activen el túnel. Podrían...» La boca de Eve se dobló en una mueca de dolor luego de que el señor Isaacs le zampara una pesada bofetada, la cual no quedó impune, pues Eve Crawford dobló su brazo y asestó un fuerte golpe con su codo sobre la nariz del hombre.
De tal palo tal astilla, pensó el mercenario mientras cerraba su mano en un agresivo puño. ¡Basta ya!, ordenó el Dr. Wells. Sáquenlos de aquí y asegúrense de que todo esté listo para empezar. El Dr. Wells regresó hacia el ventanal de la sala mientras los guardias, apuntando sus armas hacia Ed y el coronel, los guiaban con empujones hacia el caos del pasillo. «Esto no ha terminado, Wells», le gritó Bradley al científico. «Para usted sí, coronel», dijo el Dr. Wells con una horrible sonrisa en la boca. Para mí solo es el comienzo». Los reclamos de Ed y el coronel se perdieron entre las órdenes que se gritaban más allá de la puerta, mientras que la voz del hermano mayor del Dr. Wells repicaba en la profundidad de su conciencia. La llovizna comenzaba a fortalecerse mientras bañaba la zona con imparcialidad. La tierra empezaba a espesarse mientras que los rugidos del río, alimentados por el clima, se intensificaban velozmente. Aún así, Adrian y Charlie esperaban ocultos entre el alto boscaje que rodeaba los restos de la vieja zona minera. Décadas atrás, inversionistas externos a la ciudad habían colaborado para crear un campo de minas y excavaciones en la parte sur de Round River, proyecto que terminaría siendo clausurado y que daría paso a la edificación de la planta de energía. Mas aquel extracto de historia local no era lo que ocupaba la mente del detective. Estaba enfocado con esfuerzo en un analítico proceso mental con el que buscaba poner en orden sus pensamientos. Tenía tantas preguntas sin respuesta que luchaban por salir a flote sobre el caos que era su cabeza, pero el pesado sentimiento de preocupación dispersaba sus ideas para luego llevarlas a enfocarse en su hija y solo en su hija. Por un momento, la opción de contactar a Bradley y pedirle ayuda afloró en él, pero la descartó prontamente a la vez que un viejo dicho de su esposa le regresaba a los oídos. La confianza es una elección, Adrian, no un regalo. ¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario, Charlie?, preguntó Adrian, tratando de encontrar calma en sus palabras. ¿Cómo dice, jefe?, respondió Charlie, mientras vigilaba la valla trasera de la planta eléctrica con unos binoculares. Creo que yo sí lo tuve, cuando niño, agregó el detective. Era un astronauta, pero en realidad creo que fue... ¡Espere!, interrumpió Charlie. Ahí está, jefe. Es él. Charlie le alcanzó los binoculares a Adrian, quien observó a la distancia cómo el cabo Samuels salía del terreno de la planta y se acercaba a una de las entradas menores, camuflada en la valla de seguridad. Los dos detectives cortaron la conversación y se movieron con cautela por entre los árboles y arbustos hasta alcanzar el lugar en donde el cabo fingía encender un cigarrillo. ¿Todo listo?, preguntó Adrian, mientras se acercaba agazapadamente a la puerta. Samuels, por su parte, arrugó la boca y bajó la mirada, clavándola en el encendedor. Discúlpeme por esto, señor, dijo el cabo, antes de orquestar un sorpresivo y veloz movimiento con el que atacó al detective Crawford.